2. A mí me encanta ese silencio todo falso mientras hicimos la cortinilla. Se escucha el robot, se escuchan los libros. Pero digamos que es un programa muy profesional y tenía una cortinilla. Una cortinilla de 9 segundos, una cosa que tiene que durar 9 segundos más largos de mi vida. Y aparte es la canción de Tomás, es el aventurero. Esa es la que se la chaparrita. La Jimenita. Y las Jimenitas, sobre todo las Jimenitas. Pues en este momento. Bueno, presenta pues que te toca vos hoy. Pero ya nos presenta. No nos presenta. Pero ya nos conoce. Pues ¿no? bueno, esta es pues, la segunda vez que hacemos este encuentro que ahora tiene nombre. Gracias a la disertación que tuvimos hace 8 días y pues coincide con que el nombre es supremamente apropiado. Es Lunes de Zapatero, hacemos el programa el lunes y lo montamos y lo publicamos el lunes. ¿Y por qué es festivo hoy, parece? Hoy es festivo, Pues Día de la Raza no es. que ya le han cambiado pues ya como el nombre, ¿no? Día de las Identidades. Eso. Qué buen tema para hoy. O sea Creo que que- eso por la América y toda la vaina. ¿Cómo es el día festivo? Pues no sé, la verdad no sé por qué es el día festivo hoy, pero me parece el 12 de octubre está muy cerquita, ¿no? Pero a mí me encanta, ¿sabes? Te voy a buscar, estoy seguro que es por eso mucho me va a quedar súper mal por no saber. Pero me parece delicioso como ese academicismo de Tomate, sino el día de las identidades. O sea, El día de las identidades. es el día del colegio. ¿Ustedes se acuerdan de sus días de las identidades en el colegio? Yo una vez me disfracé de Cristóbal Colón. Que es súper apropiado para el día, pues, porque el día de la raza. No sabemos, para confirmar, porque Cristóbal es que- Colón, pues. ¿Pero ustedes se acuerdan? Pero sí, o sea, yo estoy seguro de por qué es este festivo. Pues, mi Pero cumpleaños yo- es el 13 de octubre, yo que es el también. día después del día de la raza, y siempre el lunes siguiente es festivo. Ahí están, pues, para Por que eso, sepan, en pues, los comments pueden felicitar a Pedro que cumplió años. Yo también, pero recuerdo, me disfrazaron de Cristóbal Colón porque tenía pelo largo. Pues el imaginario, al parecer el imaginario era que los días no tenían pelo largo, era Cristóbal Colón con su pelito ahí Cepillado. random, cepilla, claro, todo el visaje, todo el visaje. Es muy maluco. gracioso eso del pelo largo y de como la prohibición en los colegios de tener el pelo corto, porque si Tener pelo miramos largo. como las grandes figuras de ciertas épocas, todas tenían largas cabelleras. Pues claro, pero el colegio, bueno, yo no puedo decir, la institución educativa en general, como la doctrina educativa, pues está diseñada de cierta manera para que no seas un héroe, para que no destaques. Yo Pero espero ¿de que qué? teniendo trabajo después de este comentario. Pero es la uniformidad, pues Sí, claro, en su pues esencia también es la por eso. uniformidad. Por eso en los colegios, pues en algunos colegios se tienen uniformes. ¿Ustedes Pues, le porque- creerían a alguien calvo? Obvio, Sí, toda la vida. filósofo, Pues aquí estamos hablando de artista. mecanismos, pero aquí estamos hablando de mecanismos Tiene que de ser coacción y de mecanismos del yo, y les quiero recordar que Foucault no tenía mucho pelo también, pues, es decir, es de los que ¿Quién piensan, más? los que creemos, varios. Robert Halford, el marica más sabroso del rock and roll, es calvo. Sí, Oh, también, no, hay mucho cambio Y importante, Steve Austin, fucking Stone Cold, también es calvo. es verdad. Es una persona Y importante. yo estoy tratando, eso es acordarme Importante. del Hulk Hogan con pelo, pues que siempre tuvo aquí como la... Ah, que tenía como Como- cuando yo, como como la cuando yo entrada. era calvo y pelo Como al la mismo entrada tiempo, aquí. claro. Bueno, ahí muy bacano que lleguemos a un tema así como tan de repente. Y esa discusión que se está dando por el Día de las Identidades y volviendo al tema de lo políticamente correcto, de que si fue bueno, fue malo, si llegó a España, si nos invadió, si fue simplemente nos civilizó o que nos invadió y nos civilizó, pues que es un tema que está muy en boga, como que en cada 2 de octubre se nos llena el Facebook de comentarios, dependiendo de tu cámara de eco, diciendo Colombia no fue, es que Colombia, América no fue descubierta, fue, ¿cómo es que dicen? Saqueada, o al otro lado está la idea pues como más españolizada, donde llegamos a la civilización. Es un tema que se prende como una vez al año, que nunca tiene como mayor trascendencia, y que hoy nos puede convocar. Pues o si quieren, pues puedo seguir hablando de Hulk Hogan. No, conversemos. A mí me interesa que se nos haya olvidado, pues porque es festivo. Pues a Calero y a mí, pues, evidentemente. Yo sabía también. Pero ¿Cómo no? Tommy, pero lo tienen muy claro. Claro,
¿cómo no? Tommy es el que estaba preguntando qué era todo el tiempo, ¿cómo así Comanche? Tommy me pidió el favor a mí de que buscara en Pero para internet. confirmar la discusión que teníamos Ajá, ahora, yo sabía. ajá. Bueno, Ajá. finalmente, pues, ¿de qué va el Día de la Raza? El Día de la Raza. El Día de la Raza. Bueno, lo que dice acá es que la raza es un concepto histórico que define a todas las comunidades hispanas. Fue institucionalizado a principios del siglo XX, asociado al 12 de octubre. Curiosamente, fue institucionalizado en España, no acá, en 1914. Y se erige como un concepto humanista. Sí. Bacano, digo que para celebrar la unión de los pueblos iberoamericanos. ¿Qué otro país es tan festivo en este momento por lo mismo? O bueno, no por lo mismo. ¿Qué otro país en el mundo tiene festivo hoy? Pues, Sí, seguí sí, conversando y ya te digo. Pero ahora que el tema, el unión de la hispanidad, ¿cierto? Es decir, Eso es un tema que le debe encantar a todos. a mí me encanta. O sea, es como, Se como lo que me hace siempre agua ya- la boca. Es decir, coincidencialmente llegamos a este momento, pero se me hace agua la boca. En teoría, cuando llegamos acá no sabemos de qué vamos a hablar. Estoy seguro de que Tomás lleva una semana diciendo: ay, va a caer en el festivo el Día de la Raza. Vale, pues. Identidades. Identidades. Sí, porque ¿qué es eso de España acá, no acá? Pues, primero es una realidad, ¿cierto? Pues negar el hecho de que nos hispanizaron es ineludible. Pues estamos hablando en español en este programa en este momento. ¿Nos hispanizaron o nos castillanizaron? No Sí, sé, sí, ahí sí también hay un tema muy teso en los temas de migración, porque es que es muy distinto de hablar de la hispanidad en Colombia, hablarla en Argentina, cambia. Va. Metiendo la cuchara en ese tema, pareció muy lindo ahí buscando el dato para Comanche, que no lo encontraba aún, pero me encontré que en Chile y en Perú le dicen a este día, no el Día de la Raza, sino el Día del Encuentro de Dos Mundos. El encuentro Y en Argentina tiene un nombre todo acartonado ahí, es que el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Porque Argentina es como políticamente correcto Sí, a veces. sí, pues porque son A muy veces. varios el resto de veces. a veces. Pero el tema es ese, ¿qué queda del encuentro de los dos mundos? ¿Ustedes sí sienten que es un encuentro de dos mundos o estamos tratando de rescatar un mundo perdido? Porque insisto, Pero ¿cuál mundo se perdió? ¿Cuál de los dos mundos se perdió en el encuentro? podría decir que el americano, pero es que ya decirle americano es una expresión impuesta, es decir, desde Europa. El nuevo mundo, se está hablando que no era nuevo, termina con silenciado de muchas maneras por esa hispanidad que en términos humanistas, como lo vimos, nos humanizó. Pues es que es un término, incluso el término ese humanitas llega acá y nos impone un montón de nuevas dinámicas que termina siendo, porque de nuevo, yo sé que aquí todos somos lectores que tenemos un cariño especial por Arciniegas. Si hablamos de una América prehispánica, tenemos que hablar de una Europa preamericana. A eso Y ahí, querían ir. Pues y ahí hay un montón de cosas que se mantienen en ese encuentro que se hay, pero también hay un montón de cosas que se pierden. Es decir, hace poco encontré, hay una historia entre los marineros de cómo llegaron las papas a Irlanda y a Inglaterra, que en la guerra contra la Armada Invencible española, hunden los barcos. Claro, pues, tenés que hacer hincapié en Española. pero pierden, pues, y en ese momento la Armada Invencible española estaba al servicio de Napoleón, pero sigamos con eso. Se hunden los barcos y las papas con las que los marineros se alimentaban llegan hasta las costas irlandesas, caen en algunos lugares fértiles y Irlanda se llena de papa en las costas y así sale la flor morada y logran sobrevivir a una gran hambruna que no había. Entonces ahí no es un tema de España, es un tema de América en Irlanda y en Inglaterra. El fish and chips, que es la comida típica, tiene como chips una parte fundamentalmente americana. Eso y que nadie puede ir sin aguacate. En pues. Irlanda no celebran el Día de la Raza Comanche, ahí te doy un dato, pues, Muchas gracias. dentro de los países que celebran. Pero claro, Doctor Vale, reducirlo a dos mundos es
fatal. Sobre todo porque hay, sí, no, claro, hay un montón de mundos, cada país es un mundo, todo lo que quiera. Sí, pues, en última Pero realidad, el encuentro es entre dos imaginarios. Dos imaginarios, los dos construidos por España. Cero, no son dos imaginarios Los que se dos- encuentran. Claro que sí, son dos imaginarios construidos por España. Claro, son eso de allá, los indios, empezar porque son los indios, los de las Indias, que terminan siendo las Indias occidentales, y España. Ambos imaginarios creados desde el otro lado del charco que le gusta tanto a Tomás. Pero ahí también hay que decir que es que hablar de España como algo único y cerrado es también un absurdo, es un nivel absurdo. Pues España nunca ha sido una. España siempre responde a distintos mundos, es decir, a distintas cosmovisiones, es decir, Claro, y pero es eso- que eso, decirlo así lo facilita mucho porque lo reduce como una condición posmoderna de que todo se puede ir dividiendo ahí como en diferentes opiniones. pero son distintas opiniones. Evidentemente, claro, España ha sido configurado por un montón de cosmogonías diferentes, un montón de formas de enfrentar el mundo diferentes. Y claro, sabemos que en España habían varios reinos ahí en pugna y varios discursos. Pero como los dos macrodiscursos del descubrimiento de América se crean desde allá, lo voy a poner así, desde allá. Desde allá. Los Bien. dos que conocemos y que celebra el Día de la Raza. Porque esas otras formas de entender ese descubrimiento desde acá se murieron y se fueron. Y el registro que tenemos son de cronistas de ese lado. Sí, totalmente. Pues es que eso no, porque además es que no son dos mundos que se puedan dividir tan maniqueamente. Pues como el mundo español, europeo y el mundo americano, nada más Sí. pensando en la cantidad de culturas que había, en las distintas diferencias que Claro, había. pero Es decir, eso es Es lo que que no está- se puede pensar en este continente como uno solo antes de, también hasta... Claro, pero es que eso es precisamente eso es lo que estoy intentando decir. O sea, ese imaginario que fueron dos mundos los que colisionaron, viene de allá. O sea, aquí habían muchos pueblos y muchas personas que no conocían lo que había arriba de Panamá. pues en Europa también. Exacto. En Pero Europa, aquí llegaron a un todo. en Europa también hay muchos mundos y aquí llegaron. Pues es que piensen que Sí, no, pero aquí volví a tener la discusión acá, Tomás. Pero en últimas yo estoy completamente de acuerdo con Juanse. Sí, son dos mundos. Es el viejo mundo que está compuesto por una cantidad de culturas imaginarios distintos, pero que es el viejo mundo. Y el nuevo mundo que, pues, si bien América existía antes de que fuera descubierto, pues no existía para el viejo mundo y se convierte en el nuevo mundo. Entonces es la colisión de dos mundos que son el viejo mundo y el nuevo mundo, y no importa Bueno. si son construidos cada uno por retazos de millones de culturas y de millones de imaginarios distintos. Pues en últimas podemos decir que cada persona es un mundo entonces, y ahí nos vamos a los ultra específico. Pero si estamos hablando del encuentro de dos mundos, estamos hablando del viejo mundo y del nuevo mundo. Yo voy a hacer una moción aquí de orden. Llevamos hablando como 7 minutos de guión y nada, servir un ron. Y esta conversación Hay que necesita un organizar, ron. hay que organizarla. Yo no creo que haya que organizarla. Yo creo que, a ver, ¿ustedes creen que es el mismo mundo de los sefardíes que huyen de España, a los puritanos que llegan a la Norteamérica, a los católicos españoles y portugueses que llegan a Latinoamérica, a los holandeses, a los franceses? ¿Sí creen Tommy, que es- definime mundo, porque es que yo siento que estás hablando de otra cosa. Entonces, definime mundo. Dale. Primero, ¿ellos qué mundo habitaban? O sea, ¿ellos qué ba- espacio bajo habitaban? ese criterio nada más hay un mundo y no un encuentro de dos mundos. El espacio geográfico de la Tierra era uno y sigue siendo uno. A lo que yo voy son distintas cosmovisiones, porque es que Mundo como cosmovisión, la ya. realidad del puritano norteamericano, Dos pues, realidades. que llega a Norteamérica, es totalmente distinta. E incluso el puritano se encuentra con un mundo americano totalmente distinto al católico que se encuentra con un mundo americano. Es decir, es muy distinta la relación que se puede entablar con la nación Sioux a una relación que se puede entablar contra lo que quedaban de las naciones olmecas o los incas. Son totalmente distintos. Estamos de acuerdo, pero para efectos de la conversación yo siento que entonces vamos cayendo en lo que le acaban de decir a Pedro, que no es así.
Entonces vamos a empezar a individualizar cada cosa. No. Claro, no era lo mismo hablar con el cacique, yo no sé si les decían caciques, pues, de la nación Sioux, que vivía más cerquita ya como al sur, al que vivía más abajo, porque tenía otras condiciones específicas de enfrentar al mundo. El uno estaba arriba en las montañas, el otro estaba al lado de un río. Yo entiendo lo que decís de las dos cosmogonías diferentes, pero por efecto de la pregunta inicial, para que no nos vayamos tan lejos, que es la celebración del Día de las Razas, todo ese problema que hay alrededor de la identidad latinoamericana lo podemos discutir más tarde. Pero la pregunta en concreto es, hubo un encuentro de dos realidades diferentes, para ponerlo en tus términos, de dos realidades que evidentemente eran irreconciliables en ese momento, que la historia nos ha dado las dos versiones de esos dos mundos que se construyeron desde el viejo mundo, poniéndolo en esos términos, y que no le ha dado la voz a ese otro mundo que había acá. Hay un tema... Y en últimas yo pienso que, o sea, señalar cuál es el viejo y cuál es el nuevo también es, pues es muy difícil, porque claro, para el nuevo mundo, el viejo mundo es nuevo, y para el viejo mundo, el nuevo mundo es el que es el nuevo. Pero en últimas son dos mundos, porque indudablemente hay referencias y hay estudios que han demostrado que había por lo menos un comercio y una comunicación entre todos los pueblos nativos americanos, y había un conocimiento de que existían otros pueblos nativos americanos y había rutas de comercio entre ellos, incluso pasando por el Caribe y subiendo hasta lo más al norte de Norteamérica. Entonces era un mundo que no tenía conocimiento de otro mundo, que era lo que podemos llamar el viejo mundo, que es lo que está representado por Occidente, pues, o por los hijos de Grecia y Roma, ¿cierto? Pero Entonces, acá, en últimas hay un encuentro entre dos mundos, eso es clarísimo, que cada mundo tenga infinitas particularidades y peculiaridades, es clarísimo también. Yo lo hablo más en las consecuencias que hay, porque es que esos mezclas, esos choques, porque fue violento, el encuentro fue violento, es una cosa que no se puede negar, fue muy violento, muy sangriento, donde se cercenó mucho, más desde este lado del charco que desde allá, pero que en las mezclas específicas, esas particulares que hablamos de los mundos, se crean realidades distintas muy diferentes. ¿A qué voy yo? Muy diferentes al nuevo mundo y al viejo mundo. Sí, o sea, en el sentido, estoy de acuerdo con ustedes en que particularmente hay todo un choque entre dos mundos siempre, ¿cierto? Dos cosmovisiones distintas o varias cosmovisiones que terminan generando en dos grandes rasgos, pero el resultado de eso hace que América sea diversa en el hecho de ese encuentro. Es decir, el encuentro de esos dos mundos, y yo creo que aquí podemos llegar como a ese acuerdo, es que el encuentro de esos dos mundos en el norte es muy distinto a esos dos mundos en el Caribe, y es muy distinto a esos dos mundos en el sur. Incluso en el sur hay... exacto, a eso iba. La diversidad de Lo que cuentos pasa que es hay que en el en sur es muy distinto de que hablemos del encuentro que hubo con España en los países de los reinos, el Virreinato de Lima, de Nueva Granada, Nueva España, a lo que pasó en Portugal, con Portugal y en Brasil, ¿cierto? Hay dos encuentros, son dos encuentros distintos, con dos realidades diferentes, pero las consecuencias son muchas, y yo creo que hoy estamos viviendo esa repercusión. Nosotros, pues como esa mezcla nos lleva a algo diferente, y a nivel político, social, económico y cultural, es por eso que nos están... Ahora mencionabas algo muy interesante, que tiene que ver lo morisco, por ejemplo, con América, que tiene que ver Asia con América, Los sefardíes. que tiene que ver, por ejemplo, hablamos mucho de dos grandes, digamos, colonizadores en América, que son España y Inglaterra, pero ¿qué pasa con los alemanes en América? ¿Qué pasa con los portugueses en América? ¿Qué pasa, digamos, como con todo ese otro... Sí, con África, pues empezando parece con muy- África, que incluso mi relación con África cambia cuando estoy estudiando América Latina o América en general, y es que nuestro imaginario de África es negra y gran parte de lo árabe viene por África también, ¿cierto? Que gran parte del viaje que hace esta gente se da porque quieren es llegar a Oriente.
Estamos de acuerdo, ve. Ahí Estamos de acuerdo, pero de creo... dos mundos ni de particularidad. Estamos de acuerdo, pero creo que es otra pregunta. Entonces ahí ya estamos hablando de la construcción de la identidad de Latinoamérica, que es innegable que hay un montón de hibridaciones con otras culturas, de robos a otras culturas, de apropiaciones de otras culturas y un montón pues hay como de cadenas de pensamiento que se van intercalando pues como que de comunicaciones. No obstante, no es la pregunta que estamos discutiendo. ¿Sí o qué? Pero yo creo que sí. No, esa no es, yo siento que esa no es la que estamos discutiendo, estamos hablando si habían dos mundos, en ese entonces el descubrimiento de 1492, que es lo que define después el Día de la Raza. Si vamos a hablar de identidades, también lo podemos hablar, que me parece un tema interesantísimo. Pero pensamos en esto, pues lo que dice Juan Pablo es mucho más serio, porque es que el encuentro, el Comanche, lo que dice el Comanche es mucho más serio, porque es que es ese mundo europeo, que lo hemos dicho, el mundo americano, pero aparece el mundo subsahariano, ¿cierto? Todo el negro que llega como esclavo a América, pero al mismo tiempo es afrodescendiente, también podría ser el hijo de libanés, el hijo de turco, porque eso también es África, sí, pero, y es otro mundo. Pero seguimos haciendo la distinción, que es lo que te decía, que los dos imágenes vienen de allá, de todos los que formaron esa Europa para llegar a un territorio único e inamovible que era América, que también tenía entonces dónde están los chipchas, y dónde están los mayas, y dónde están los incas. Entonces son más mundos. No es que sean más mundos, habitaban esos dos mundos. Los unos no se conocían a los otros. En últimas es un encuentro entre dos mundos. Sí, bueno, de nuevo. Que cada uno de esos mundos está compuesto por infinidad de particularidades. En eso concuerdo. Pero África ya existía para el mundo occidental y Asia ya existía para el mundo occidental. Sí, pero de nuevo, es distinto el encuentro que hay entre América y Europa, entre el mundo americano, que era nuevo también para toda la África subsahariana, y todo el encuentro que hay entre América y todos esos moros que llegan acá. Sí, es un encuentro entre dos mundos, dos realidades que no se conocían, pero no son dos mundos, uno es acá y otro es allá. Te doy una foto. Gracias. Para el Instagram. Escucho desde acá. porque, es decir, en este momento que estamos reivindicando un montón de pluralidades, que yo creo que es lo bacano, yo creo que en esto podemos estar de acuerdo, y es que el mundo geográfico americano da pie de un encuentro que se dio de una manera muy distinta. Es decir, el encuentro en el Mediterráneo siempre fue a sangre y fuego. Aquí fue a sangre y fuego, pero también hubo otros tipos de encuentros que no se habían podido dar en el viejo mundo, el mestizaje. Sí, es que no, pues es que hay, no me atrevería a decir que infinitas formas de colonización, pero hay muchísimas formas de colonización, y América ha pasado por muchísimas formas de colonización, no solo la colonización bélica y cultural sufrida por los pueblos europeos, sino también la colonización de alguna manera, no sé, decirlo, musical de los pueblos negros. Pues en Colombia se escucha más salsa, que viene de ritmos afros, que lo que se puede escuchar, no sé, bambuco o ritmos andinos. Y eso da muestra de que hay una colonización también, que no se hace por medios violentos, que se hace por medios completamente orgánicos, pero que funciona también como una colonización. Claro, y el follar para mí es fundamental. Todos lo sabemos, Comanche. Pero en ese asunto de colonización, porque cuando se plantearon esa pregunta nominativa de América después de mucho tiempo, pasaron por Indoamérica, por Latinoamérica, alguien llega y dice, no, es que hay una raza cósmica, ¿cierto? Tratando de matizar ese asunto cósmico para que no nos lleve a lo hippie o a esa nueva era que estamos viviendo, sino precisamente en ese territorio geográfico, ¿cierto? Hacer ese llamado, ese gran llamado, y es finalmente, pues hay un encuentro no solamente de dos mundos, sino un mundo reproductivo, un mundo que está preñando
ideas de todas partes del mundo. Entonces de ahí es donde me viene pues como fatal, triste, digamos que académicamente bien para estructurarnos, pero que falta mucho más por Pero analizar cuando hablamos de los mundos, ¿cierto? Porque cuando usted preña a alguien completamente diferente a usted, o cuando alguien completamente diferente a usted lo preña a usted, está saliendo una cosa completamente nueva, el encuentro, una procreación. Sí, bacanísimo, Concho. No obstante, a mí me pasa algo porque mencionaste lo de la raza cósmica, pues es Sí, como... bacanísimo, te sonó como si digamos la razón. No. Pues sí, era otra cosa. No, es que me sentí preñado como de una idea y tenía que tirarla ahí. Me sonrojé. Hay que quitar esa muletilla de alguna forma, vamos a empezar a decir otras vocales. O... Consonantes, Bueno, sí, siempre vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de ese tema del académico. Mencionaste lo de la raza cósmica y ese hippie. ¿Cómo es que se llama? El de la raza cósmica. Ese es Castaneda, no. No. Yo lo olvidé. Yo sé que lo vi, Laura me va a matar, pero. No, él es mexicano, pues también. Por eso, uno de esos. Vasconcelos, si no estoy mal. Sí. Pero hablemos, tirémoslo otra vez acá, hablemos de. Listo, ya que estamos hablando de identidades. Va a haber dos preguntas. Una, ¿cómo ustedes han visto que la gente celebra el Día de la Raza? Aparte de bebiendo, pues. Espera. Voy a hacer algo. Pero- Dato que no sabían. En Bolivia no celebra el Día de la Raza, sino el Día de la Descolonización. Bacano. Pero Sería muy interesante saber desde Ese qué dato año está se bueno. celebran Vean, esas- que les tengo. En Argentina se celebra el Día de Respeto a la Diversidad Cultural, el Día Panamericano, el Día de Colón en Belice, el Día de la Descolonización en Bolivia, el Día de la Raza, el periodista deportivo y el árbitro de fútbol en Colombia. Dios bendiga a nuestro país. El Día del Árbitro de Culturas Fútbol. en Costa Rica. Día Nacional de la Fiesta de España, El Salvador es Día de la Hispanidad, en Estados Unidos es el Columbus Day. Ajá. En Guatemala el Día de la Raza y la Hispanidad. En Guinea Ecuatorial, irónicamente, se celebra el Día de la Independencia. En Honduras el Día de la Raza y la Hispanidad. En Nicaragua se olvidaron de todo esto y celebran el Día del Locutor. El día. México, Día de la Hispanidad, Día de las Américas en Perú. En la República Árabe de Shaorái Democrática, Día de la Unidad Nacional, el Día de la Batalla de Sarandí y el Día de las Américas en Uruguay y el Día de la Resistencia Indígena para Venezuela. La tienen clarísima, está muy bonito. El de la resistencia indígena, sí, está está muy bello. A mí me causó curiosidad que te lo saltaste también. En Brasil es el Día de los Niños, bacanísimo, maravilloso, como vamos a dar Brasil es una confitico. cosa muy rara, ¿no? Uf, Y en este momento sí que es rara con el de no Bolsonaro. entremos en temas políticos. Pero hace parte de la identidad, como así, latinoamericana, La política, bacanísimo. Eso que decías de lo importante de cómo nos construye esa visión, y no solamente cómo nos construye, sino A mí me nosotros encanta- cómo seguimos. Ustedes dieron que Tomás siempre tiene que meter países de otro lado, pues, y sobre todo, o españoles o árabes, porque ahí metió a la República Árabe Saudí Democrática. Bacanísimo. Que no tiene nada que ver. Yo Lo que te iba me a parece tirar ahora- curioso es que Guinea Ecuatorial se haya independizado un 2 de octubre, pues. Eso me parece curioso, porque pues en últimas también hubo una colonización Ajá. europea en Guinea Ecuatorial. Sí, pues de nuevo, pues podemos quitar el dato porque el dato tampoco lo sabía. Es que estoy leyendo otra cosa y no puedo ir al programa. Pero te voy a tirar, listo. La pregunta es, listo, ¿cómo se celebra, cómo han visto que celebren el Día de la Raza aquí en Colombia o el Día del Árbitro de Fútbol? Pues yo generalmente no lo celebro, sino que trato de descansar en el Día de la Raza. Generalmente es festivo después de mi cumpleaños. Pero bueno, Armando la resaca. pero eventos que veas que hacen por ahí, yo... No, se llena el Facebook de Eso. memes. Pero no, sabes que sí deben haber cosas. Lo que pasa es que se ha cambiado mucho eso por el tema de lo políticamente correcto, porque estamos celebrando la hispanidad, estamos celebrando la resistencia. Va a salir alguien ofendido. No, hacemos una rumba con una cumbia bien sabrosa y metemos ahí cualquier cosa española. Una sevillana.
para que Tomás esté No sé, contento. No, yo- pero no tiene que ser una sevillana, pues hay mucha influencia española en la música colombiana. Puede ser un bambuquito bien A parchado. un vallenato. A mí me encanta, por ejemplo, que el vallenato haya empezado con guitarra española para pues, toque por el Claro, es que la introducción Claro, del acordeón al vallenato no viene de España. Exacto. El acordeón no es Creo un que viene. alemana. alemán. Sí. No, a Tomás solo le importa lo español. No, a mí me importan otras cosas. También lo de las A mí me celebraciones de los importa. festivos me gusta preguntarlo, pues porque finalmente yo celebro todos los festivos, parce, De la misma manera. de la misma manera. Pero es que es musulmán de los viernes, judío los sábados y cristiano los domingos. Creo que yo siento que estas preguntas nos convocan como a un montón de poquitos muchos, pero en últimas no se le da como la importancia que se le quería dar al regalarle un día y como todo ese aparataje simbólico, pero pasa como de largo, pues como que es un día para descansar y tomarse unas polas. Y listo. Pero en los colegios también se hace, se le intenta dar como un poco ahí de... Pero se celebra más el día de la antioqueñidad. Sí. Claro, a eso voy. La Claro, el día de la antioqueñidad, sí es la raza antioqueña, hice Claro. un gesto de comillas, pero sí se celebra, claro, chicharrón, frijolada, aguardiente del colegio, no, pues... Yo no. Ahora, Nunca tomé aguardiente en el colegio. pero en el día, Nacho, Nunca, esto claro. nunca pasó. Nacho, eso nunca pasó. pero en el día de la raza, realmente es como un acto cívico ahí todo picho, ahí... Bueno, decir que Colón llegó a América, ese discurso como fácil, porque tampoco ahondan en él, es como listo, descubrieron América ese día, alguien como yo, que me tocó disfrazarme de Colón, pues se disfraza de Colón y sale allá de un discurso todo pendejo, Claro, es que disfrazar a alguien de color en el colegio es muy un raro. colegio particular, y luego nada, pues o sea, ya, listo, o sea, no sale de eso, es como listo, perdí clase de matemáticas, perdí clase de inglés, pero no una apropiación real como de eso. Tanto, Para mí eso es algo fundamental después. claro, cuando te empezó a gustar España y sentiste toda esa culpa por haber sido parte como de todo ese proceso. No solamente para eso. No, es decir, con la mí- mente. Dijo, no solamente. No Yo, solamente. yo disparo. No solamente eso. A mí me pareció fundamental y es por el tema de la identidad. Es una pregunta que siempre me ha Tormentoso. No, a mí siempre no, y me pone en crisis, realmente. Es decir, y no es porque me quiera sentirme europeo, o muy español, o muy americano, muy chipcha, sino es de lo que de donde venimos. Es decir, y más en Antioquia, pues, donde hemos sido tan encriptados, como tan cerrados, tan endogámicos en ese sentido, donde esa perenidad se ha dado con razas selectas, ¿cierto? Como con cosmogonías selectas. Y ese tema me preocupa, es decir, estamos a tiro de piedra una celebración y es la independencia, ¿cierto? El próximo año celebramos 200 años de la batalla de Boyacá, donde dijimos listo fue, ¿cierto? Ya capturamos al general y ganamos la guerra contra España, porque le ganamos una guerra a España, como le ganamos una a Alemania y a los ingleses contra los españoles, pero el tema es que hay algo innegable, y es que la tierra donde estamos habitando en este momento, donde estamos parados, de donde estamos hablando, fue España. Claro, era un territorio que pertenecía a la corona española. Pero también, porque es que no solamente pertenecíamos, éramos un reino como éramos un virreinato, como lo fue en su momento Granada. Es decir, son partes que hoy España todavía mantiene En otros mundos. Sí, no, totalmente. Pero esas cosas, y esos otros mundos son españoles. es Pero hay decir, una cosa que yo me pregunto siempre y es que, bueno, si uno se siente anímicamente y culturalmente más cercano al español que al chipcha, pero yo creo que es un tema de desconocimiento también. O sea, toda la vida hemos estudiado la historia de España, la historia de la colonización, la historia de la independencia, el tema de la patria boba, la construcción de una república. Hemos estudiado la sucesión de presidentes en nuestro país, pero hemos estudiado muy poco
sobre las culturas indígenas que habitaban este territorio y no sabemos si tenemos mucho en común con ellas porque pues desconocemos totalmente. Totalmente. Sí, Sí, o sea, hay razón. ciertos visos del lenguaje que tal vez nos refieran a, no sé, a vocablos chipchas. No puedo hablar de uno específicamente en este momento porque, como lo dije, lo desconozco. Chipcharrón. Chipcharrón. Pues en nuestra casa hay una hamaca. Son cosas como esas, pero yo insisto en eso, porque es que es distinto. Es distinto a ser español a sentirse americano, que no podría negarse, porque es que yo creo que el tema es cuando se intenta cercenar, pues cuando se intenta como que omitir otro discurso, ¿cierto? Como somos americanos, los españoles son malos, pero como somos europeos, todo lo lindo hay que acabar y dejarlo y no conocerlo. Hay una responsabilidad de nosotros como mestizos Yo también. asumir ese tema de decir somos uno y otro. El tema es que es mucho más fácil estudiar esa herencia del viejo mundo que la del nuevo, porque es que la del nuevo es muy, muy difícil encontrarla. Pues yo también Y, siento que hay. y el tema de identificación es más difícil. Yo también siento que hay. También, pues no sé, es una cosa muy personal que hay que matar ya esa pregunta. O sea, ya hay que dejar de hablar de nuestra relación con España. Seguramente es importante, ya le hemos estudiado un montón, pero entonces exploremos ese mundo que ya tenemos, o sea, vamos a eso. Vengamos acá a América, exploremos lo que, no tanto lo que fue, sino lo que sigue, lo poco que hay de herencia de ello que todavía está, que hay gente que lo hace, pues, yo no por ahí escucho unas cumbias muy sabrosas todavía, una literatura muy bella, una apropiación de la cultura. Pero yo no creo que sea tanto matarlo, porque pues el tema del asesinato... Encerrarlo, sí, yo sé, perdón. El tema del asesinato es también darle mucha más importancia que la que ya ha tenido históricamente y de la que ya hemos sido, pues, o víctimas o no sé, o afortunados de haber recibido una herencia histórica. El tema es, hay que hablar de otras cosas, hay que dejar eso a un lado porque estamos construyendo un imaginario real y actual que sucede simultáneamente con todas esas otras cosas, pero que no pienso que sea estrictamente necesario remitirse a cada una de esas cosas para poder, no sé, evolucionar. Ya que hablamos de eso, en el canal de La Grulla de YouTube estoy montando, para que los que están escuchando, si escuchan, se den una pasadita, algunas expresiones así de esta América, musicales, como unas exploraciones que intentan como recuperar esa esencia, muy bellas, si les da la gana pues de pasarse. Y antes de que hablemos de otras cosas, yo quiero decir, ¿ustedes sabían que había una bandera de la raza? Que la adoptaron oficialmente todos los estados de Hispanoamérica en 1933. No. 33. Sí, hace ¿Cómo poquito. es? ¿Podrían imaginar cómo es antes de que Tomás intente mirarla? No podría Era Muchos colores. Es- Para nada. Yo para me imagino como un sombrerito colonial, no sé. No, es mucho más miedosa. Es un sol, un medio sol, se le alcanzan a ver los ojitos, y enfrente hay una cruz morada, y a los lados hay otras dos cruces moradas. Es una bandera inquisidora. Les dejo ahí. ¿Cuál es que era el cosito del dato? Esperen, yo estoy por acá. Espérate, ¿Qué año fue eso? Listo. ¿Qué año fue? 1933, muchachos. Oye, También yo creo que hay una cosa acá, es que es la oportunidad histórica que tiene América. No, yo creo que antes de hablar de eso, a mí me gustaría sacarme esto de mí, y es que yo no entiendo por qué si heredamos tantas cosas de España, no heredamos la tradición de los jamones curados y embutidos tan deliciosos. cierto que sí, o sea, porque... Pues, pero el Es que el chorizo choricito. nuestro es muy distinto al chorizo español. Pero que choricito lo que... O sea, ¿por qué no podemos hacer ese y el otro? Totalmente de acuerdo. Pues porque no, o sea, hay muchísimo ganado porcino en Colombia. O sea, está bien que no tengamos la necesidad de curar las carnes porque las tenemos frescas todo el tiempo, pero qué rico sería. Pero tampoco teníamos la necesidad de ser un país como asesino de los pueblos que estaban por ahí pagando, y lo somos también. O sea, lo bueno y lo malo podíamos haberlo adoptado. No obstante, yo quiero hacer otra pregunta que no tiene que ver con el tema. ¿Cómo es el protocolo cuando les tengo que decir que faltan 5 minutos para que se acabe la grabación? Ese es.
Ya Pero lo yo, voy a yo, demostrar. yo quiero dar eso abierto, como la oportunidad histórica que tiene América, que es la oportunidad del mestizaje. Es decir, muy pocas, ¿cómo ponerlo? Muy pocos Pues, pero- lugares tienen la responsabilidad y la oportunidad histórica de lograr un mestizaje que mal que bien, por más que se ha hecho a sangre y fuego, tengamos la posibilidad de hablar hoy de qué es ser eso de mezcla. La única posibilidad que veo yo es acabar con la dicotomía de los dos mundos, porque eso nos sigue marcando, el bárbaro y el civilizado, y eso nos está llenando de políticos muy aberrantes, ¿cierto? Seguimos y no hay que matarlo, no hay que matarlo. Estás no hay hablando que- bajo la dinámica discursiva de un calvo importante. Solo quería acotarlo. No hay que matar la pregunta porque la pregunta está abierta siempre cuando la pensemos desde diferentes puntos de vista, no de dos. Para mí creo que cuando nos encontremos en eso vamos a tener una posibilidad, un futuro pues como Bueno, como pero nación, como yo creo que es continente. imposible concluir sobre el tema, pues. Y menos. Por eso se habla de eso borracho. Exacto. En menos de en 45 minutos es imposible tener conclusiones y no vamos a dar conclusiones, tampoco es la intención de esta conversación. Pero quedan abiertas todas las preguntas, tal vez para una próxima vez que nos sentemos a conversar o Todas no. las preguntas. Prometo la próxima vez que hagamos un programa saber cómo meter audio de YouTube ahí para que lo escuchemos, porque hay una canción que quiero escuchar. Estaba buscando Identidad de América y me apareció una canción de los Bacanes del Sur que dice hijo de puta como duele, y tengo mucha curiosidad de poner esa hijo de puta canción. Bueno, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook La Grulla de Hermes, en nuestro canal de YouTube La Grulla de Hermes, Twitter Grulla de Hermes, y próximamente tendremos más presencia en redes sociales. Y antes de que nos vayamos, voy a dejar con que en el próximo programa, si se quieren pegar, pues si hay alguien que lo vaya a escuchar, vamos a hacer un juego que es cada vez que Pedro diga vamos a tomarnos un shot. Ay, Dios mío. Hasta luego. Pero solo con Pedro. Pero es que